interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado, es el diputado del Partido Liberal dentro del Frente Amplio, Vlado Mirosevic. Vlado, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días. Muy bien. A ver, tú hiciste como parte de un movimiento para legalizar absolutamente la marihuana. Y esas cosas, como tanto como lo hiciste la vez anterior con la eutanasia, de pronto adquieren una atención muy fuerte, entre otras cosas, porque ¿qué significa la legalización total de la marihuana? En términos estrictos, uno podría argumentar que la marihuana para un montón de cosas está legalizada. Hay otras cosas para las cuales todavía no, pero para un montón de otras cosas, como incluso las farmacéuticas, después de una serie de procesos, está legalizada. Sí, efectivamente, Fernando. En Chile hay una cierta despenalización que no es de todo efectiva, pero hay una cierta despenalización, sobre todo después de un fallo absolutorio que hizo la Corte Suprema, en donde le reconoció el derecho, un fallo bien maravilloso desde el punto de vista de la libertad individual, le reconoce el derecho a una persona a tener autocultivo, en la medida que ese autocultivo sea solo para su consumo personal y no sea para el tráfico. Y en el fondo lo que dice básicamente es que la Fiscalía tiene que demostrar que se trata de tráfico, y si eso no sucede, en la práctica una persona tiene derecho a consumir marihuana y a autoabastecerse de esa marihuana. Eso sucedió en 2016, y desde ese momento efectivamente podríamos decir que está despenalizada la marihuana en Chile. El problema es que no sucede de manera tan efectiva, porque las policías siguen allanando las casas de personas que tengan plantaciones, y la Fiscalía sigue todavía llevando a la justicia a personas que son consumidores y que no tienen nada que ver con narcotráfico, que no le hacen daño a nadie, no le hacen un daño a la sociedad, digamos. Y sin embargo, se esmeran en seguir persiguiéndolo, y criminalizándolo. Entonces, en la práctica, y por otro lado, hay todo un trabajo de organizaciones como Fundación Daya en términos de marihuana medicinal. O sea, hay todo un espacio que hoy día está funcionando y que no es ilegal en estricto rigor, pero sin embargo hay diferencias interpretativas en la aplicación. O sea, no podemos decir que hay una despenalización efectiva. Sin embargo, el llamado que nosotros hacemos es que existe una ley que con total claridad especifique y regule. Nosotros hemos llamado, más que de despenalización, le hemos llamado de regulación integral de la marihuana. Ahora, ese es solo el inicio de la discusión, porque después vendrá el debate sobre si otro tipo de drogas también hay que regularlas, ¿no? Y la preocupación fundamental, además de la libertad individual de aquellas personas que no dañan a otros con su consumo, es más bien preguntarse sobre cómo le quitamos el negocio a narcotraficantes y al crimen organizado, que están produciendo no solo en Chile, sino que en el mundo entero una amenaza para las instituciones, una amenaza para la democracia, una violencia desmedida en las poblaciones, una infiltración en las policías. Ustedes vieron la noticia de lo que pasó con el ejército esta semana, o la semana pasada, perdón, donde se reconoce que uniformados han vendido armamento a narcotraficantes, digamos. Ese tipo de noticias van a seguir sucediendo si es que no repensamos la política de drogas, que en el mundo entero y también en Chile ha fracasado. Estamos conversando con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Vlado, mucha gente observa cada vez que hay movimientos en torno a la marihuana y dice, ¿por qué legalizar otra droga más? Ya nos pasó con el alcohol, ya esto tiene que ver con los ansiolíticos, que está lleno y que Chile se automedica como probablemente ningún otro país en el mundo. ¿Por qué habría de darse un nuevo movimiento hacia generar que una droga que evidentemente tiene efectos
psicotrópicos, tal cual como incluso el alcohol y el cigarrillo, ¿por qué habría de agregarse una situación más? ¿Qué contestas tú a eso? Bueno, básicamente porque no se trata de mezclar nuestros deseos personales o preferencias personales con una realidad que existe, y que en la práctica la pregunta es: ¿preferimos que el consumo de droga o el acceso a la cannabis sea a través de un mercado negro, que por supuesto lleva criminalidad asociada y lleva por lo tanto corrupción institucional, violencia territorial, en fin? ¿O preferimos decir, esto es una realidad que existe y que es preferible tener un mercado regulado en el cual pueda haber mayor control? Es decir, para algunas personas puede significar, el sentido común puede indicar que en la medida que uno regule el mercado y regule el acceso, lo que va a suceder es que va a aumentar el consumo. Ese es un cierto sentido común que podría dominar la discusión. Pero no es tan así. No es tan así porque si uno mira, por ejemplo, un país que tiene ya varias décadas de despenalización, que es el caso de Holanda, por ejemplo. En Holanda, si uno mira los indicadores de consumo en adolescentes, en jóvenes y en adultos, se consume menos marihuana que en Chile, que tenemos un mercado absolutamente negro y desregulado. Entonces, no es cierto, la evidencia no muestra necesariamente que cuando uno regula el mercado, entonces aumenta el consumo. Eso no es tan así. Y de hecho, en Holanda, particularmente, hay otras drogas que no están reguladas, que son las drogas duras, pero si uno compara el mercado de las drogas duras en Holanda con otros mercados, con otros países, la verdad es que el consumo es un poquitito más bajo que el resto de drogas duras, que tampoco que no están reguladas. O sea, tampoco es cierto esta idea de que regular el mercado de la marihuana y por lo tanto ordenar su acceso vaya a significar la puerta de entrada hacia drogas duras. Tampoco se ha demostrado después de varias décadas aquello en Holanda. Entonces, en Estados Unidos acaba de publicarse un informe en donde muestra que la legalización de la marihuana en algunos estados ha significado la disminución del consumo en adolescentes. Porque lo que estamos haciendo es quitarle el negocio a los narcotraficantes, que hoy día lo que hacen es meterse en las universidades, meterse en los liceos, en los colegios, ir a los centros de entretenimiento, y tienen todo un modelo de negocio montado para captar nuevos clientes. Si es que en cambio uno reduce esa posibilidad, el consumo comienza a bajar. Estamos conversando con Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal. Vlado, hay una situación bien interesante respecto de estos programas o proyectos para poder legalizar la marihuana en términos completos. Es que uno pensaría, o por lo menos podría tener una primera impresión, de que esto es casi una onda media hippie, producto de tipos medios izquierdosos que básicamente lo que quieren es que los dejen fumar lo que les gusta en forma tranquila, pero algunas de las personalidades más conservadoras en términos políticos y liberales en términos económicos del mundo han planteado exactamente lo mismo hace ya mucho tiempo. No es secreto que personas como Milton Friedman, el qué sé yo, padre, si tú quieres, de la Escuela de Chicago, hace ya muchos años, pero mucho tiempo, que planteó que había que desregular completamente y normalizar el flujo de la marihuana, porque la forma que ellos ven el mundo es que se generan incentivos y sanciones. Y por lo tanto, en este caso, regulando algo, tú, un poco como tú mismo lo decías, tú evitas de que eso esté controlado por organizaciones que no pagan impuestos, que no generan ningún tipo de plusvalía por este tipo de tráfico, y que sin embargo causan un tremendo daño porque justamente están desregulados. Sí, bueno, efectivamente, Fernando, esto nada tiene que ver con esta caricatura que algunos han intentado hacer, y de hecho ayer me reía con algunos comentarios en Twitter de básicamente como la bancada de los marihuaneros, ¿no es cierto?, de los que les gusta fumar marihuana. Yo personalmente ni siquiera fumo, tampoco lo encuentro un pecado, pero
no promuevo con este proyecto de ley que la gente fume marihuana, no es el objetivo, todo lo contrario. Lo que estamos intentando hacer es quitar de la criminalidad este mercado negro y regularlo, porque de esa manera hay mayor control al respecto. Y efectivamente Milton Friedman ha sido uno de ellos que lo promovió hace muchas décadas. También, por ejemplo, en México, el presidente Vicente Fox, que no es precisamente un presidente progresista, está de acuerdo con la despenalización de la marihuana. Hay un conjunto de otros presidentes que han firmado expresidentes más bien, que han firmado una declaración en América Latina. Ahí está el presidente Cardoso de Brasil, el presidente Lagos, y no solamente se refieren a la marihuana, ojo, se refieren a las drogas en general, o sea, reconocen un fracaso de la política de drogas en su conjunto. Y aquí en Chile hay muchos, de hecho hay un grupo de economistas liderado por Klaus Schmidt-Hebel que también ha dicho que esto hay que definitivamente regularlo de manera integral, porque además si uno lo regula de manera integral, no solo está la disminución de la violencia y de la criminalidad, sino que también puede tener una perspectiva de la libertad individual, pero también de la salud y de la educación, es decir, cómo hacemos campañas preventivas con los impuestos que esto recaude eventualmente, o cómo tenemos programas también de control de la población que consume, que es justamente lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en el caso uruguayo, que tiene una de las maneras de, digamos, de legalización, que es con el monopolio del Estado, o sea, el Estado produce y el Estado el que vende. Además de aumentar la recaudación, lo que hacen es que tienen bajo control a la población que consume y pueden ofrecer rehabilitación o programas de salud en la medida que ven que el consumo empieza a ser problemático. Y también, y en palabras del presidente Mujica, él legalizó la marihuana para combatir la pasta base. Es decir, pone todos los recursos del Estado no a perseguir a consumidores de marihuana, sino que ir directamente a las bandas de pasta base. Y eso pareciera tener mucho más sentido. Sí, estoy viendo aquí, por ejemplo, un diálogo, una entrevista que le hicieron justamente a Friedman, donde Friedman habla, por ejemplo, de otro tipo de drogas, una de las drogas, lo que nosotros conocemos como pasta base o el crack, que se conoce en Estados Unidos. Dice Friedman: en mi opinión, el crack jamás hubiese existido sin la prohibición de las drogas. ¿Por qué se creó el crack? La manera más normal de tomar cocaína, entiendo, es aspirarla. Y se hizo esto muy caro y los empresarios intentaron desesperadamente buscar una forma de envasarla. Entonces le pregunta el periodista: ¿empresarios? Por supuesto, los contrabandistas son empresarios, son emprendedores, gente que lleva el tráfico de drogas, no son distintos del resto, excepto que tienen más iniciativa empresarial y menos preocupación a la hora de dañar a los demás. Entonces, la mirada que se tenía en ese entonces de lo que estamos conversando sobre la droga no era como si es que fuese una cosa ajena a lo que nosotros vemos en cualquier otro producto. Y eso es bien curioso, porque cada vez que alguien propone algo que signifique regular o legalizar una droga, y en particular la marihuana, todos los fantasmas que saltan y las críticas que aparecen tienen que ver con exactamente lo contrario de lo que dice Friedman, con que aquí básicamente se le va a abrir una puerta de entrada a personas que no tienen las características empresariales que dice Friedman. Bueno, yo particularmente no soy muy admirador de Friedman, que debo decirlo, digamos, pero sin embargo creo que en este punto tiene absolutamente la razón. Es decir, termina siendo mucho más caro, mucho más dañino para la sociedad creer que estamos combatiendo los carteles de narcotráfico y por lo tanto reduciendo el consumo, lo cual ha sido demostrado que es una completa ilusión. O sea, miren los últimos datos de consumo de marihuana en Chile y se darán cuenta que ninguna política, ni policial, ni educativa, ni de salud pública, de ningún tipo, ha sido capaz de bajar el consumo. Habría que preguntarle justamente a los norteamericanos si acaso han logrado tener algún tipo de éxito en aquello. No lo han tenido. Ni siquiera el país que invierte más en el combate a las drogas en el mundo, como Estados Unidos, ha logrado siquiera tener una disminución en el consumo. Es decir, pareciera que toda nuestra ilusión de que estamos combatiendo las drogas de manera efectiva, en la práctica no está sucediendo.
Y por lo tanto, creo yo que llegó el momento de imaginar otras maneras más creativas, más inteligentes, quizás menos desprejuiciadas y más prácticas, para quitarle el negocio a una industria ilegal que se está transformando, por lo menos en América Latina, en una amenaza ya no solamente para las personas que consumen marihuana o la droga que sea, se está transformando en una amenaza a la institucionalidad, a la democracia al final. Y hay que, creo yo, hacerse esta pregunta a tiempo, porque de lo contrario, cuando queramos hacer cambios, va a ser quizás demasiado tarde, porque va a haber penetración en las policías, va a haber penetración en el Poder Judicial, va a haber penetración en la política, como vemos en gran parte de América Latina. Sí, es bien elocuente, creo yo, lo que se está revelando en el juicio del Chapo en Estados Unidos. Así es. Tú viste que lo primero que saltó fue las declaraciones de cómo se tenían coimeados no solamente a parlamentarios y a policías, sino que incluso a presidentes de la República. Así es. Bueno, yo no lo quería decir, Fernando, para no parecer alarmista, pero efectivamente ahora en parte de la investigación, en donde aparentemente el Chapo ha estado colaborando, efectivamente ha salido información que uno podría sospechar, digamos, pero ahora pareciera ser más evidente, en donde gobiernos enteros tienen que negociar con los carteles del narcotráfico. Entonces, en la práctica, yo realmente creo que esto está afectando la legitimidad democrática y países, claro, a ratos podemos creer que estamos nosotros un poco lejos, ¿no es cierto?, de esa realidad, porque no somos países necesariamente de paso hacia Estados Unidos, que es el gran consumidor, digamos. Sin embargo, yo diría, no sé si alguien puede creer que en Chile tengamos una institucionalidad tan fuerte o tan poderosa como para que este tipo de mercado negro, crimen organizado, no permee nuestras instituciones. Y lo que ha pasado con el ejército, yo les digo, eso va a ser solo el inicio de una cantidad de noticias. El 2015 veíamos otra noticia, que era un container del ejército, fue descubierto en Suiza con cocaína en su interior, de FAMAE. Entonces, quiero decir, este tipo de noticias va a seguir sucediendo si es que no le ponemos un coto. Ahora, obviamente, esto no significa la solución total, pero no tengo ninguna duda, Fernando, que a la larga, la regulación integral de la marihuana o de otras drogas también, tendremos que dar ese debate, va a ser menos dañino para la sociedad en su conjunto que mantener esto en el mercado negro y en la criminalidad. No tengo ninguna duda que va a terminar siendo mejor al final. Por último, diputado, ¿cómo se avisora una votación en este sentido? ¿Hay algún tipo de apoyo transversal que se pueda obtener para esto o están las cosas muy divididas en términos ideológicos? Bueno, yo no sé si es exactamente un problema ideológico. Puede haberlo en términos de reconocerlo o no a una persona, su libertad individual o sus derechos civiles. Puede haber ahí un problema ideológico, pero yo diría que sobre todo hay un tema de prejuicio y ni siquiera de posición política, en algunos casos de pose política. Sin embargo, ayer fuimos 18 inicialmente y ya somos 21 hasta ahora parlamentarios que hemos hecho un llamado explícito a repensar la política de droga y a regulación integral. Fue bastante transversal en la oposición al menos. Tenemos personas de todas las bancadas adhiriendo a esta propuesta, y también el presidente de RN, Mario Desbordes, cuando fue consultado por la prensa ayer, dijo que él está de acuerdo con la regulación de la cannabis en Chile. Probablemente no representa a su partido, pero al menos él dio su opinión personal y como eso demuestra que no es tanto un tema ideológico. Vlado Mirosevich, diputado del Partido Liberal, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Bien, Fernando, muchas gracias. Un abrazo. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 5.